Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien en esta semana y que hayan hecho su tarea. Recuerden que estamos hablando en esta unidad sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el encuentro número 11 que se llama La presencia del Espíritu Santo en la época de los Reyes. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos esta mañana que nos ilumines para comprender lo que hoy nos van a enseñar. Te damos gracias por la vida y por todos los bienes materiales y espirituales que nos has dado durante la semana y a lo largo de nuestra vida. Te pedimos que derrames sobre nosotros hoy tu Santo Espíritu, sobre todo el don del entendimiento para comprender lo que hoy nos quieres decir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a abrir nuestro libro en la página 61 y como te decía es el encuentro número 11. La presencia del Espíritu Santo en la época de los Reyes. Vamos a hablar primero un poquito acerca de cómo somos gobernados. ¿Sabes? Nosotros somos gobernados por un rey o por un presidente. Exacto, por un presidente. Tú sabes que hay países que tienen reyes. Un ejemplo, ¿quién sería? España tiene reyes. ¿Quién más? Inglaterra. Pero también tienen primer ministro y todo un régimen que gobierna, ¿verdad? Nosotros en México tenemos un presidente y vamos a hablar cómo elegimos a ese presidente para poder después pasar a ver cómo eran elegidos los reyes, ¿te parece? Ok, nuestro presidente aquí en México lo elegimos todos los mayores de 18 años que tenemos nuestra credencial de elector, ¿verdad? A través del voto, nosotros los ciudadanos vamos y elegimos. Se cuentan los votos y entonces el que resulte mayor en votos será nuestro presidente. Y hay símbolos que le van a dar al presidente, ¿para qué? Para que sepamos que va a gobernar, a dirigir a nuestra nación. ¿Cuál sería uno? La banda presidencial. Les dan la banda presidencial y desde ese momento él se va a encargar de que se cumpla la Constitución, es decir, las leyes en nuestro país. Y él tiene que ver por todos los necesitados. ¿Sale? Eso es lo que pasa con un gobernante. Aquí en la página 61 justo nos dice que unamos unos enunciados con lo que creemos que es correcto. Por ejemplo, dice la página 61 hasta abajo, nuestro país está gobernado decíamos, por un presidente, ¿verdad? Dice, el pueblo elige a sus representantes por medio del voto. Dice, el documento oficial que nuestros gobernantes se comprometen a respetar es la Constitución, donde están todas las leyes y derechos de todos nosotros. Dice, representa el signo de la transición del poder que otorga la nación al presidente. ¿Qué es lo que representa? ¿Te acuerdas? La banda presidencial. Y después dice, en tiempos pasados la mayoría de los pueblos eran regidos o gobernados por reyes, ¿vale? Tenemos nuestra primera parte, no se te olvide. Nosotros elegimos, es decir, las personas elegimos a nuestro gobernante o nuestro presidente. Vamos a darle vuelta a la página 62. Y dice la primera pregunta, ¿quién gobierna nuestro país? Ya dijimos, un presidente, ¿verdad? Si quieres puedes ponerle el nombre. ¿Cómo se llama? Manuel López Obrador es nuestro presidente actual. ¿Quién decidió que fuera presidente? Decíamos, todos los que votamos por él, o todos los que votaron por él, para no decir si voté o no voté, quienes hayan votado por él, todos los ciudadanos, él es nuestro presidente. Dice, en la ceremonia que se realiza para recibir su nombramiento, ¿qué signos se utilizan para declararlo oficialmente presidente? Uno, decíamos, la banda presidencial, se encuentra la Constitución, se encuentran los símbolos patrios, ¿vale? Eso es lo que sucede. Ahora sí, vamos a pasar, dice aquí, las autoridades de Israel. Y nuestro encuentro decía, el Espíritu Santo actúa sobre los reyes, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuál era el pueblo de Israel? Vamos a recordar el tema pasado, el encuentro número 10. Hablábamos que Moisés liberó al pueblo de Israel. ¿De dónde lo liberó? De Egipto. ¿Sí lo recuerdas? Que cruzó el Mar Rojo y lo liberó. Bueno, el pueblo de Israel después fue gobernado ¿por quién? Por reyes. Uno de sus reyes, tú lo viste en cuarto año, cuando hablábamos de toda esta historia. ¿Quién era? ¿Te acuerdas de uno de sus reyes? Era Saúl. Saúl era un rey que gobernaba, regía
al pueblo de Israel. Pero Saúl no se dejaba guiar por el Espíritu, y en lugar de ver por los más necesitados, ¿qué era lo que hacía? Veía sus intereses propios. Incluso podríamos decir que estaban también bajo un yugo, como cuando estaban en el pueblo de Egipto. ¿Te acuerdas que eran esclavos? Bueno, pues el pueblo de Israel, siendo gobernado por Saúl, también se sentía así, y se pusieron a orar, le invocaban al Señor, a Dios, que les mandara un rey que pudiera gobernarlos, que pudiera tenerlos en paz, que pudiera darles pues la paz, ¿verdad? Que pudiera atender sus necesidades. Y es así que Dios escucha, y entonces a través de su Espíritu hace que se elija un nuevo rey. ¿Te parece bien que vamos a abrir nuestra Biblia? Si tienes ahí tu Biblia, vamos a buscar la cita bíblica de Samuel 1, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Si no tienes tu Biblia, aquí vamos a leerla, y ahorita que puedas la traes para que tú vuelvas a releer cómo fue elegido. ¿Te acuerdas que nosotros elegimos por votos? Vamos a ver cómo fue elegido su nuevo rey de Israel. Dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel le contestó: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. El Señor le dijo: llevarás una ternera y dirás que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidarás a Jesé del sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos, y los convidó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene delante a un ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, y Samuel dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: ¿qué del pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas? Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a buscarlo y lo hizo entrar. Era de buen color, de ojos hermosos y buen tipo. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el frasco de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a Jesús el Espíritu del Señor, invadió a David el Espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Samuel, por su parte, partió de regreso a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, fíjate bien, qué bonita historia, ¿verdad? Dice: después de la súplica del pueblo de Israel a Dios, entonces él le dice a Samuel: ¿vas a dejar que el pueblo se siga lamentando con este rey que ni yo quiero? O sea, hablábamos del rey Saúl. Y entonces Samuel se vio qué puedo hacer, ¿verdad? Y entonces, iluminado por Dios, lo manda a buscar al nuevo rey. Y le presentan a 7 muchachos. ¿Qué cualidades tenía? Aquí hay unas preguntas que poco a poco vamos a poder ir resolviendo. Fíjate bien, dice: ¿qué le iba a indicar a Samuel? ¿A quién le iba a indicar a Samuel? ¿A quién debería ungir? ¿Quién iba a indicar? El Señor. Ok, la segunda pregunta dice: ¿qué se fijó Samuel para pensar en Eliab, el hijo mayor, que era el elegido? La lectura dice:
¿qué? ¿Qué se fijó? Pensó Samuel, este es, ¿por qué? ¿Te acuerdas por qué? Porque era fuerte, era alto, ¿verdad? Y Dios le dice, no, no te fijes en las apariencias, porque yo me fijo en el corazón. Y ahí está la respuesta siguiente. ¿Qué es lo que hizo que tomara en cuenta Dios para hacer su elección? Que decíamos el corazón de las personas. Dice, ¿cómo describirías a David? Decíamos que era quien cuidaba su rebaño, que era quizá noble. ¿Cómo crees tú que era David? Esa es tu respuesta abierta. Dice, ¿qué utilizó Samuel para ungir a David como rey? Decíamos, un aceite, ¿verdad? Y por último, ¿a quién recibió David para que permaneciera en él desde aquel día? ¿A quién recibió? Al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que el encuentro pasado hablábamos que recibimos al Espíritu Santo en el sacramento del bautismo? Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar un poquito acerca del sacramento de la confirmación. Seguramente te estás preparando también para ese sacramento y a partir de este grado y sexto, tú te vas a preparar para recibir plenamente al Espíritu. Dice aquí que David, al ser ungido, recibió al Espíritu. Cuando tú te confirmes, también serás ungido con un aceite que te va a dar al Espíritu Santo. Y entonces dice, a David a partir de ese momento el Espíritu lo guió para poder gobernar, ¿verdad? Para hacer el bien. A ti el Espíritu te va a hacer lo mismo, te va a ir dirigiendo a lo largo de tu vida para hacer el bien, para que hagamos cosas buenas, para que veas las necesidades del otro y también tus propias necesidades, ¿vale? Ok, fíjate bien, dice, David era una persona que creía en Dios, que era tranquilo, noble. ¿A quién se parece? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Noé, de Moisés, de Abraham? Era una persona obediente. Pero después David, cuando llegó a casarse, tuvo una esposa que no le gustaba que David amara tanto a Dios. Incluso hay un cantito que dice así, ¿no? David, 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 David cantaba y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cantaba? O decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oraba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Danzaba. Cantaba, danzaba, oraba. ¿Quién hacía eso? ¿Para quién? Para Dios, ¿verdad? Y entonces su esposa no comprendía por qué amaba tanto a Dios. ¿Tú sabes por qué lo amaba tanto? Porque tenía el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Y fíjate bien, a diferencia de Saúl, ¿qué pasó con David? David se dejó guiar por el Espíritu y Saúl no se dejaba guiar por ese Espíritu. Por eso la diferencia de estos dos reyes, ¿verdad? Decíamos, ¿cómo elegimos nosotros? A través de un voto, las personas lo elegimos. Antiguamente, ¿quién eligió a ese rey? Dios, a través del Espíritu. Cuando nosotros elijamos a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes, debemos dejarnos guiar por el Espíritu, ver quiénes tienen mejores cualidades. ¿Pero qué cualidad decíamos? La cualidad del corazón, ¿sale? No que sea alto o muy guapo o que sea muy fuerte, sino que tenga un buen corazón, ¿sale? Ok, y vamos a trabajar, fíjate, en la página 63 hay un crucigrama, que esa va a ser tu tarea. A través de lo que acabamos de hacer, tú vas a llenar este crucigrama. Preguntas horizontales y preguntas verticales, ¿vale? Y por último vamos a ver en la página 64, que hasta abajo donde dice, compruebo mi fe. Dice, ¿en qué se fijó Yahvé Dios para elegir de entre sus hermanos a David? ¿En qué se fijó, te acuerdas? En el corazón. Muy bien. ¿A quién recibió David al ser ungido? Lo acabamos de escribir hace ratito. ¿En qué dice? ¿A quién recibió? Al Espíritu Santo. Y la última, nosotros, al ser confirmado el creyente, ¿qué recibe la unción con el Santo Crisma? ¿A quién recibimos? Dijimos, al Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, pues esta semana vamos a trabajar en la parte donde dice, para vivir en familia, vamos a trabajar, dice, registra cuáles fueron las acciones que pudiste realizar con mayor facilidad durante la semana al pedir ayuda al Espíritu Santo. Tú vas a pedir durante esta semana al Espíritu Santo, acuérdate que ya hablamos de hacer oración al Espíritu Santo, vamos a pedirle que actúe sobre nosotros y vas a registrar ciertas acciones que te fueron fáciles hacer
invocar al Espíritu Santo, ¿vale? ¿Sí queda claro lo que vas a hacer? Vas a ver qué me cuesta trabajo modificar, a lo mejor algo estoy haciendo no muy bien, entonces voy a invocar al Espíritu para que me permita hacerlo. A lo mejor soy muy enojón, entonces tendré que invocar para que ese enojo pues se disuelva, ¿verdad? Lo pueda canalizar a otro lado y no lastime a las personas que amo, ¿sí? Ok, fíjate bien, espero que haya quedado claro. Vamos a repetir un poquito. ¿Quién actuó para elegir a David? El Espíritu Santo. ¿Quién elige a nuestros presidentes? Las personas. Pero si nosotros pedimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros, podremos elegir correctamente, ¿sale? Ok, tenemos un rey que se llama el rey David. Y te voy a dar un dato más para que nunca te olvides de ese gran rey. Hay una canción que cantamos cuando es el cumpleaños de alguien y dice algo así, dice: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No es porque el rey David le cantara en cada cumpleaños a alguien, sino más bien porque cada mañanita, o sea, cada mañana el rey David cantaba. ¿Y sabes por qué cantaba? Porque tenía el Espíritu y amaba demasiado a Dios. Entonces, este será nuestro mensaje de esta clase. Que nosotros seamos como el rey David, que amemos tanto a Dios para que cada mañana podamos cantarle, podamos darle pues las gracias, podamos decirle: aquí estoy otra vez, aquí estoy vivo, gracias por el sol, gracias por la naturaleza, gracias por la familia, gracias por todo lo que me das. Y seguramente tú, cuando seas ya un joven o un adulto, podrás tener mejores resultados. Hablo resultados emocionales, quizá quieras ser un profesionista, seguramente si tú invocas al Espíritu lo vas a lograr, ¿vale? David lo hizo, recuerda que era muy joven, era el más chiquito de todos sus hermanos y lo eligió por su buen corazón. Que este día tu mensaje sea eso: cántale al Señor, dánzale, ora y solamente piensa en el Espíritu, ¿vale? Pues vamos a terminar nuestra clase. Recuerda que llevas una tarea de la página 63, que es el crucigrama, ¿verdad? Y justamente en esa página viene una oración al Espíritu Santo. Toma tu libro, aquí yo tengo el mío, y dice: oración al Espíritu Santo. Con esta oración vamos a terminar el tema de hoy, ¿te parece? Ok, ponte de pie si es que estás sentado y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apúrate para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Recuerda que es un tema bien bonito. Nunca dejes de amar al Espíritu Santo ni pedirlo cada mañana.